Gracias por acompañarnos esta noche. Qué alegre que puedan estar por acá. Qué alegre que puedan estar ahí con nosotros. Estamos listos, Quetza. Teníamos algunos problemas técnicos para iniciar, pero ya estamos por aquí. Con todo, para darle con todo. Eh, Entremos de una vez a lo que estábamos hablando y qué alegre que puedan ahí irse uniendo los que van. Cada vez estamos ahí recibiendo a más personas referidos de Siempre Incómodo, uno de nuestros chambeadores también por ahí. Qué alegre. ¿Cómo estás, Quetza? Ya estamos listos, hoy sí. ¡Yay! ¡Qué alegre! Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches a todas las chambeadoras y chambeadores. Qué buena onda que estén aquí con nosotras y nosotros. No sé si por ahí hay gente nueva o no. Recordarles que esta es la chamba. Momentáneamente somos ocupas de Galindo los lunes y miércoles y martes y jueves somos ocupas con Siempre Incómodo porque aún no nos dejan hacer lives en nuestra página, pero pues eso no quiere decir que no nos puedan seguir, ¿verdad? Que es ahí la chamba.gt. Y estamos acá listos y listas de lunes a jueves para poder acompañarles con las noticias relevantes del día o del fin de semana, en este caso también, y poder hablarlas, analizarlas, discutirlas y también desinformarnos ante todo esto, ¿verdad? Porque mucha información hay, pero cuál es la certera, cuál no, cómo sabemos diferenciarla, pues aquí les vamos a dar algunos insumos necesarios para poder detallar esos aspectos. Gracias, Quetzalí. Y bueno, creo yo que podemos empezar ahí con todo. Hay muchas noticias y queremos ahí también que ustedes que nos están viendo por ahí participen con nosotros porque lo que queremos hacer de la chamba es una comunidad en donde todos y todas podamos trabajar para informarnos. Y hoy más que nunca es importante esto. ¿Por qué? Quetzalí, yo creo que estamos de acuerdo, incómodo, Ana historiadora, que somos parte de la chamba, estamos de acuerdo en que hoy, más que nunca, más que antes, la libertad de expresión está en peligro en este país. Y hay muchas noticias, hay muchos acontecimientos durante la última semana que evidencian cómo la libertad de expresión está en peligro en este país. Empezando con el amparo, del que ya hablábamos un poquito, de doña Consuelo Porras, en donde se habla de usuarios de Twitter como un peligro para el Ministerio Público y para ella misma, ¿no? Es increíble cómo las instituciones que fueron creadas para el bienestar de la población en un momento vienen y se tornan contra la población. Y creo que eso es importante platicarlo, ¿no? ¿Cómo lo mirás? ¿Qué peligros existen para personas comunes y corrientes que usamos Twitter? Es decir, ¿está en peligro nuestra libertad de expresión? Sí, no, mira, primero hay que recordar que justamente la libertad de expresión es un derecho humano, digamos que es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, es algo que desde que nacemos viene con nosotros hasta que decidamos dejar de usarlo, va a venir con nosotros y nosotras. Y también este tema de derecho a la libertad de expresión creo que es un derecho que se ha ido como vulnerando, no ahorita, en julio, yo creo que hay que recordar que es un derecho que se ha estado vulnerando ya desde hace un buen rato. Creo que en su momento comenzó con periodistas, ¿no? Con columnistas también, y luego también empezó con manifestantes directamente que salían a las calles y pues ahora se están yendo con la gente que está pues haciendo esto de tuitear o generar contenido para que las personas se informen.
Entonces, me parece que primero hay que centrarnos en esta parte de hacer este pequeño recorrido justamente de que el derecho a la libertad de expresión es un derecho que se ha estado vulnerando en el país ya desde un buen rato y sobre todo que se ha estado vulnerando justamente en este gobierno de Alejandro Yamatei, desde que Consuelo Porras asumió el Ministerio Público, ¿no? Y prueba de eso es que tenemos justamente a muchos periodistas en el exilio, a otros periodistas acusados, por ejemplo, columnistas señalados, señaladas, y tenemos a Rubén Zamora, por ejemplo, también encarcelado, ¿no? Entonces, creo que ese es un buen punto para también empezar esto y ver que al final este tipo de estrategias que está utilizando Consuelo Porras, pues solo va como en aumento. Y es esto, yo recuerdo mucho, Julio, que ya se había advertido de por qué era la importancia de que como ciudadanas y ciudadanos pudiéramos estar al pendiente de lo que le estaba pasando a los periodistas, porque esa solo era una señal de que muy pronto podíamos ser nosotras y nosotros los afectados, que podían llegar a nosotros, ¿no? O sea, en un momento los periodistas eran como muy visibles porque es su trabajo, porque es algo que hacen el día a día, ¿no? Como informar, decir qué está pasando, pero ahora pues ya lo estamos viendo que se están pasando a un plano mucho más en cotidiano, un plano en donde justamente somos personas, ahí sí que tenemos un teléfono y podemos escribir lo que pensamos, ¿no? Sí, y quiero preguntarles ahí a los que nos están observando, bienvenidos, bienvenidas a este live. ¿Creen ustedes que la libertad de expresión está en peligro en nuestro país por diferentes cuestiones, pero específicamente tomando en cuenta este amparo de parte de doña Consuelo Porras contra tuiteros, tuiteras, está en peligro nuestra libertad de expresión en este país? Y ya ahí varios nos están comentando, sí, obviamente sí, generalmente no, eso solo fue pantalla, menciona alguien por ahí también, y alguien nos dice, da miedo este asunto, y yo solo puedo pensar en que probablemente, yo no sé cómo lo miras, Quetzalí, pero mis papás cuando hablaban de política, mis papás decían, mira, pero cuando vamos a hablar de un presidente o de un diputado, háblalo calladito porque no te pueden escuchar. Yo recuerdo muy bien un día que íbamos en la camioneta y era un tiempo de un proceso electoral, no sé, allá por no me acuerdo, 90 y algo, 2000 más o menos. Pero mis papás crecieron y mis papás me enseñaron a mí, mira, no hables de eso, no, de eso no se puede hablar. Y yo iba a preguntar en la camioneta, yo recuerdo que tenía probablemente 8 9 años, y les decía yo, mira, y ese partido, y por qué es bueno, y por qué es malo este candidato. Y ellos trataban de decirme, mira, bájale, no podemos hablar de eso, no es así nomás. Y es que ellos vivieron, pasaron muchas cosas durante el conflicto armado interno, en que quedaron como marcados, ¿no? Que esas cosas de política pues no se hablaban, pues había que tener mucho cuidado. Y yo solo pienso que estos sucesos que se van dando en Guatemala el día de hoy, durante estos últimos meses, eh, yo solo me imagino, estamos retrocediendo, estamos dando pasos décadas atrás, y hay cosas que violentan literalmente nuestra libertad de expresión. Entonces, creo yo que sí es importante tomarlo en cuenta y como mencionabas, primero fueron periodistas, primero fueron, bueno, de hecho primero fueron, en este caso, actores políticos en sí, después periodistas, y ahorita ya están llegando con ciudadanos y ciudadanas, como decías, que tenemos un teléfono y que compartimos esta información. Y parte de eso es el trabajo que hacemos aquí en La Chamba. Si todavía no nos siguen en La Chamba, ahí vamos a estar haciendo los lives de lunes a jueves. Síganos por ahí porque lo que buscamos es informar. Lo que buscamos es que esta información pueda llegar a todos para la construcción de un mejor país. Y tenemos ahí varios comentarios. Quetzalí, antes de continuar, que me gustaría leerlos. Dice por ahí Mr. Barbier. No, ella está haciendo show y caemos en hablar de eso. Distrae de cosas importantes, dice. Gracias por tu comentario ahí. M3 Roque dice, la libre expresión está en peligro desde la presidencia de Jimmy Morales. Eh,
y creo que es importante también ahí, vamos a ir mencionándolo, vamos a ir platicando. Alesa dice, intentos de callarnos, pero sería inconstitucional si lo hacen en realidad. Obviamente, como decía Quetzal, la libre expresión es un derecho humano, pero Universal. universal, exacto, pero estamos hablando de que como derecho lo tenemos, ¿no? En papel está ahí, pero en la realidad, en el día a día es donde tenemos que exigirlo para poder tenerlo, ¿no? Y al final de cuentas esos derechos se exigen, se exigen. Eh, sí, porque en mi Sí, casa dice... Dale, dale, Quetzal. no, yo lo que te iba a comentar también es que con esto que te estaba mencionando, ¿no? De que o sea, esto de censurar a las personas, el poder decir lo que pensamos, al final también como señalar y decir qué está funcionando y qué no está funcionando. Eh, También vino como justamente por ahí en el 2018 de crear una iniciativa de ley que buscaba como que estas críticas fueran como vistas como acoso político, ¿no? Que querían llamarle, ¿no? Que al final, digamos, en ese momento los diputados que estaban llevando esta iniciativa de ley, lo que decían era como de, es que sí aceptamos las críticas, pero esto es acoso, decían. Entonces, es bien fuerte saber cómo que al final como funcionarios y funcionarias tienen que saber que van a estar bajo el escrutinio público, ¿no? Y que las personas van a estar viendo el trabajo que se hace y por ende tienen derecho a señalar lo que no les parece, ¿no? Y esto, sin duda alguna, este tipo de acciones que hacen diputados, en este caso en Consuelo Porras, al final solo demuestra la manera en la que sí al final sí les está afectando, sí les está llegando como estas críticas que se les están haciendo, pero también como buscar como censurar y callar a las personas. Y yo sí creo que no es no es una cortina de humo, digamos, sino que al final sí es un tema que hay que hablarlo porque si queremos construir un país democrático, el derecho a la libertad de expresión debe ser un derecho garantizado de una, ¿no? O sea, que como ciudadanas podamos decir lo que pensamos, señalar estas cosas, ¿no? A funcionarios públicos, que también como periodistas puedan también ejercer su labor sin ser intimidados, sin ser acosados, sin negarles información. Creo que como estas condiciones se deben de tener si queremos que se construya una sociedad, un país en democracia. Quetzalí, el amparo de Doña Consuelo quiere decir que ya no podremos compartir memes en Twitter. El amparo de Doña Consuelo quiere decir que ya no vamos a poder compartir esas construcciones artísticas, cómicas que realizamos como ciudadanos y ciudadanas. Y creo que es peligroso de lo que estamos hablando. No deberíamos estar hablando de esto. No deberíamos hablar de que nuestro derecho a la libre expresión está siendo violentado. No podemos seguir con eso. Y creo que es importante mencionarlo ahí para que todos estemos de acuerdo en que el derecho a la libre expresión debemos defenderlo sí o sí. Y por ahí siguen comentando, hay otras cositas importantes, ahí están hablando varios comentarios acerca de que hay otras cosas sucediendo y ya vamos a llegar por ahí, ya vamos a llegar también a esos temas. Hay tantas cosas sucediendo en el país justo ahora y durante los últimos días. Por ahí también, y yo no sé si los que nos están observando, los que nos están escuchando y nos acompañan, chambeadores, chambeadoras, este... se enteraron, Quetzalí, no sé si te enteraste también por ahí en Twitter, también hubo un personaje, un señor que por ahí dicen que no voy a caer en desinformación, pero por ahí se dice que vive en la casa de su suegra. Y hubo un ataque de este personaje o una investigación, según este personaje, atacando a ciertos creadores de contenido, acusándolos de ser net centers
del partido Semilla. Yo no sé si te enteraste por ahí, tanto que esta publicación llegó a conocimientos de Bea Canal. Y también ahí se expuso y se dijo, miren, esto es lo que está sucediendo con ciertos creadores de contenido. Y yo estoy seguro que has escuchado a varios de estos creadores de contenido que también, de una manera o de otra, están siendo atacados por hacer el trabajo de informarnos, de mantenernos informados. Hay varios creadores de contenido que fueron atacados de esta manera. Si ustedes, yo no sé si los que nos están viendo ahí escucharon o vieron estos tweets atacando a ciertos creadores de contenido por el trabajo que están haciendo. Saludos a la gatita por ahí que ya nos acompaña el día de hoy. Hoy apareció algo tarde. No, se metió tarde, dijo, no, hoy vamos a tener una siesta más larga, no, ya se aburrió, ya se fue. Pero, ¿cómo miras esto de los creadores de contenido, Quetzalí? Ahora si te dedicas a informar sobre política, probablemente podés ser atacada por hacer ese trabajo. ¿Cómo lo miras? Sí, yo siento que al final no está desligado a lo que le pasó también a las y los periodistas, como de, al final como eh, ir descalificando el trabajo que se hace, ¿no? Creo que esa es como la táctica que se utiliza para que no hagas lo que tengas que hacer o no puedas como emitir opiniones, ¿no? Y va muy de la mano al final con todo esto de la censura y de ir buscando como formas para intimidarte, ¿no? Como decir, hey, te estamos viendo, sabemos quién eres. Y creo que al final también una de las ventajas que ahora tenemos es que pues está esta posibilidad de no quedarnos calladas y callados y que podemos señalarlo y que también, esto es algo que a mí me parece que es muy importante como ir señalándolo y fortaleciéndolo, la capacidad que ahora tenemos de poder organizarnos en lo virtual, ¿no? Como las creadoras y creadores de contenido se pueden organizar y se están organizando, ¿no? Como para acompañarse en estos momentos que son como muy complejos, porque ¿quién va a querer ser señalado, perseguido, acosado por emitir tus opiniones, por defender lo que tú crees, ¿no? Me parece como súper fuerte. Es muy violento esto. Creo que no hay que mencionarlo y no podemos desmeritar lo violento que es este acto. Y esto, ¿no? Lo que te mencionaba, o sea, para vivir en un país en democracia, el tema del derecho a la libertad de expresión debe ser un derecho que debe seguir siendo garantizado y protegido. Así es, completamente de acuerdo, Quetzalí. Y hablando de esto, me gustaría hacer por ahí una dinámica. ¿Ustedes tienen algún creador de contenido ahí favorito? ¿Algún creador de contenido que ustedes hayan visto durante este proceso electoral que más haya informado? Coméntenlo ahí en los comentarios. Cuéntenos ahí cómo lo ven, porque al final de cuentas lo que necesitamos es que todos estas personas, estas cuentas que se dedican a informar de una manera o de otra, nos organicemos, trabajemos juntos también por el bien del país y hagamos eso justamente, que es el objetivo también de esta cuenta, de estos lives de la chamba, que es informar. Yo no sé si tú te acordaste de alguno, siempre incómodo, creo que es uno de los que todos conocemos ahí, reconocemos por su trabajo, por su gran trabajo informando, y siempre incómodo es parte de la chamba también por ahí, por supuesto, ustedes lo van a ver los martes y jueves por aquí, bueno, por el momento en su cuenta, pero pronto desde la cuenta de la chamba. Ana Historiadora también es otra que nos va a acompañar. Yo no sé si tú tenés algún creador de contenido, Quetzal. Que te haya que te haya servido para informarte durante este proceso electoral. Híjola, un creador y creador de contenido. Yo sí tengo que decir que yo, como soy todavía vieja escuela, yo soy en medios de comunicación. O sea, Ok, como buena periodista, me voy a los medios de comunicación ahí como a revisar dale, los dale.
Ok, por ahí nos mencionan Raúl Barrera, siempre incómodo. Corum, un ciudadano común, siempre incómodo. Melanie, son sus confiables. Yo apoyo a todos los creadores, dice Mr. Barbier, hasta con los que no estoy de acuerdo. Fue y ha sido muy interesante. Y qué alegre ahí saber que hay varias personas y que al final de cuentas creo que ese es el principio básico de la democracia, ¿no? Permitir la libertad de expresión justamente y permitir ese encuentro de posturas distintas que al final de cuentas podemos discutirlas, podemos platicarlas siempre incómodo, por ahí aparece nuevamente en los comentarios, pero que necesitamos cada vez más personas que estén no solo interesadas en los asuntos políticos de nuestro país, sino también que puedan dedicarse a informar, a compartir esta información. Y ustedes, cada uno de los que nos está viendo, nosotros, nosotras, podemos hacerlo compartiendo todos estos, guiando estas prácticas en su familia, sentándose en la cena familiar y diciendo, bueno, ¿qué opinan de la libertad de expresión y cómo está siendo violentada en Guatemala? Y yo creo que son temas que necesitan hablarse, son temas que necesitan hablarse en familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en la universidad, donde quiera que estemos, para que más personas se enteren de esto. Lo otro que te voy a mencionar, Galindo, es que al final también me parece que está súper bien que podamos hablar de todo esto, pero para que tal vez se bajen el miedo que tienen de que si van a ser perseguidos o no van a ser perseguidos las personas que están generando opinión, ¿no? De lo que está ocurriendo, es importante decir que también, esto, a ver, recordemos, esto ella lo hizo el 24 de agosto, ¿no? Que ella presentó como esta solicitud, 24, Ajá, 23, por ajá. ahí, creo yo. Y Jueves, sí. justamente, sí, y hoy justamente, pues la Corte de Constitucionalidad le dijo no a Consuelo Porras. Eso es un dato muy importante que hay que darlo, ¿no? Que al final la Corte dijo vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y por tanto se le negó este amparo a Consuelo Porras, que justamente buscaba silenciar las voces que generan crítica a la gestión que ha tenido, ¿no? Entonces, pues eso, para mí eso es de las pocas cosas que todavía nos queda, ¿verdad, Lindo? De todo lo que está pasando, me parece muy importante resaltar que si bien están estos intentos de querer censurar a las personas, de querer callarlas, al menos en este momento, en la Corte de Constitucionalidad le dijo a Consuelo Porras, no, mamita, hoy no. Otro día tal vez, pero esta vez no va a ser. Y eso permite que, por el momento, muchas y muchos de nosotros podamos seguir emitiendo nuestras opiniones, podamos seguir generando estas críticas que son necesarias y señalar lo que está mal. Entonces, es algo muy importante de poder ahí resaltarlo y remarcarlo por si no lo sabían. Hoy justamente se le dio respuesta a este amparo que ahí Consuelo Porras había presentado y se lo dijo no. Pues no, mi ciela, le dijo la La Corte de literal. Constitucionalidad, sí. Y qué alegre tener esta esperanza en medio de estos tiempos en los que vivimos. Y pues, creo que hay dos temas más ahí también de los que necesitamos platicar el día de hoy, que están bueno, el día de hoy sucedieron un montón de situaciones, hay tres en específico que vamos a ir poco a poco platicándolos. Pero en primer lugar, hoy nos levantamos con una noticia triste. Hoy nos levantamos con una noticia que da, yo no sé si tristeza es la palabra correcta, enojo, rabia, que desencadena muchas emociones, creo yo, y por la manera en la que se da. Y quiero hacer esta aclaración antes de tocar este tema. Quiero hacer esta aclaración porque no tiene nada que ver con que estemos en contra de que la ley se cumpla o de que las instituciones que son encargadas de impartir justicia la impartan.
Y creo que esto no tiene nada que ver con que estemos a favor de la impunidad, de la corrupción, etcétera, etcétera, sino que la manera en la que se dan estas circunstancias son las que a todas luces evidencian más asuntos políticos que asuntos relacionados con la búsqueda de la justicia, ¿no? Hoy se allana desde tempranas horas de la mañana la casa de los papás de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FESI, y también también así hay tres allanamientos, entiendo yo, el de Juan Francisco Sandoval, el de los papás, la casa de los papás de Juan Francisco Sandoval, también el de Xiomara Sosa, que era la subjefa, y también el de la abogada defensora de Juan Francisco Sandoval, a quien no solo se allana su casa, sino que además se emite una orden de aprehensión y es llevada a torre de tribunales. Sí, es la abogada Claudia González. Ella, justamente como tú ya lo decías, ella fue también trabajó con la CICIG, ¿verdad? En el 2010, era parte del equipo anticorrupción que presentaba las investigaciones de la CICIG ante los tribunales. Ella justamente, luego pues el cierre de la CICIG y la persecución que se le está dando a varios exfiscales, ella estaba siendo la abogada defensora, como justamente Juan Francisco Sandoval, de Virginia La Parra. Virginia La Parra, digamos, era también la exfiscal de la FESI en Quetzaltenango. Creo que eso es importante como mencionarlo, porque, digamos, si bien la figura de Francisco Sandoval era la que más en algún momento escuchábamos y también mirábamos el trabajo que hacía, al final Juan Francisco Sandoval era como de la ciudad, digamos, y la que estaba como en esta área del occidente era Virginia La Parra, quien también hacía su labor. Entonces, Claudia González era abogada tanto de Juan Francisco Sandoval como de Virginia La Parra, como de Leili Santizo también, como Xiomara Sosa, otras mujeres que eran parte del equipo justamente de la FESI. Y también es importante mencionar que Claudia este año recibió el premio de Lawyers for Lawyers y que en el 2010 también ella pues mantuvo un trabajo muy impecable tanto en el MP como en organizaciones de defensa de los derechos humanos. Entonces su aprehensión no solo es nuevamente como un recordatorio de que se está yendo detrás de las personas que buscan esclarecer la verdad, sino que en su momento también se han hecho estos análisis que a todas estas personas que estuvieron haciendo todo en contra de esclarecer temas de corrupción, pues ahora están siendo castigadas y castigados. Y pues es un poco como ahora esto, ¿no? Como reafirmar que pueden ser tocables estas personas. Para mí muy triste, muy indignante la noticia, porque también, digamos, yo sí he visto que hay como también una persecución bien fuerte hacia mujeres, exfiscales, abogadas, que creo que ahí también no solo está haciendo un mensaje como para estas personas que en algún momento habían trabajado en la CICIG o en la FESI, sino que también por ahí siento que es ya como una observación muy mía, que creo que también hay un mensaje ahí a las mujeres que han sido públicas como en la defensa de un país más justo, de un país con menos corrupción, ¿no? Sí, sí, gracias por mencionarlo, gracias porque tenemos ese punto de vista que nos enriquece también. Y es triste otra vez, yo voy a repetir cada vez, no tendríamos que estar hablando de esto, no tendríamos que estar hablando de este tipo de persecuciones políticas, de este tipo de actos que violentan la libertad de expresión, de estos actos que violentan también y que no buscan, como mencionábamos al principio, la justicia, sino que tienen que ver más con intereses políticos. Y eso creo yo que es triste en este país. Por ahí Eric Serna Aldana, gracias por acompañarnos en el live, dice, es una persecución política, cada vez me dan más ganas de migrar. Por ahí también nos menciona Mr. Barbier, todo junto, es decir, todas las emociones juntas, tristeza, rabia, enojo, dan estas situaciones. Y hay dos cositas más
Bueno, porque vamos a estar pendientes y creo que es importante estar pendientes ahí de todo lo que sucede con la abogada Claudia González. Por ahí vimos varios videos en donde llega, está ante el juez y el MP no tiene todavía ningún caso completamente preparado, y ella misma menciona cómo es posible que no tenemos nada aquí, ni siquiera tengo la información de qué es lo que está sucediendo, cuál es todo este caso que está en mi contra. Y esas son las cosas que necesitamos, a las cuales necesitamos ponerles atención y entender que hay intereses detrás de estos, ¿no? Y eso es justamente, creo yo, lo que necesitamos estar pendientes, compartir esta información y buscar, porque sí, probablemente no tiene nada que ver con nosotros. Es una abogada que estaba relacionada con la CICIG, que estaba relacionada con esto y con lo otro, pero como mencionaba que salía al principio, toda esta persecución política al principio se da en esferas más relacionadas o cercanas a la política, va llegando a periodistas, y como lo vimos con este amparo que intentó poner Consuelo Porras, que al final la Corte de Constitucionalidad le dice que no, busca ya a ciudadanos, ciudadanas. Entonces debemos estar pendientes de eso también. Y hay dos cosas que pasan también durante esta tarde, noche, ya específicamente con el tema del movimiento Semilla. Y vamos a estar hablando de esas dos cosas que suceden. Buenas noticias y malas noticias para Movimiento Semilla, Quetzalí. ¿Cómo miras todo esto? Porque no es casualidad que las dos cosas salgan el mismo día. No es casualidad que, yo no sé, una busque opacar la otra o una busque disminuir la otra, pero yo no sé cómo lo miras. Semilla fue oficializado, bueno, los resultados de la segunda vuelta fueron oficializados el día de hoy, y entonces sabemos ya que Bernardo Arévalo es declarado Bernardo Arévalo y Karen Herrera son declarados oficialmente el binomio ganador, próximo presidente y vicepresidenta de Guatemala. Pero horas antes de esto, minutos antes de esto, también se da a conocer de una suspensión temporal de la personería de Movimiento Semilla. Entonces, ¿cómo lo miras? ¿Será casualidad que esto pasó? ¿Cómo lo miran ustedes que nos están viendo ahí acompañando en este live de la chamba? Por cierto, si todavía no nos siguen en la chamba, vayan a seguirnos. Ahí vamos a estar de lunes a jueves de 8:30 a 10 de la noche. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Buenas noticias, malas noticias, los resultados oficializados, pero la cancelación también del partido, y cómo nos afecta todo esto. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo miras, Quetzalí? No, es súper, no sé, complejo. Digamos que a ver, sí, digamos, la notificación que se le quiere hacer a la Semilla se hizo hoy, creo que fue como por la mañanita, mediodía, y la oficialización de los resultados fue justamente a las, ¿qué? 6, 5 de la tarde, si no mal recuerdo. Los magistrados ya habían convocado a una convocatoria de prensa a la 1 de la tarde y se canceló, se retrasó y luego fue a las 5, ¿no? Justamente yo estaba viendo la conferencia de prensa de la oficialización de los resultados y de los periodistas obviamente preguntaban así como de, oigan, pero miren, ustedes ya sabían el recurso que ahorita... de la suspensión, ¿no? Provisional, porque así está ahorita como suspensión provisional del movimiento Semilla. ¿Esto es casualidad o qué está pasando? ¿No? Porque es que te da muchas dudas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una cosa pase primero y luego la otra, ¿no? Y pues por el momento las respuestas de los magistrados era como de... no, nos estamos enterando ahora, no, esto no tiene nada que ver, no sé qué, no podemos dar opiniones respecto a eso ahorita porque no podemos conocer esto, ¿no? Entonces está así como todo muy ambiguo. Yo la verdad es que sí, es complejo como ver toda esta situación. También siento que para mí no solo es como un desgaste político para el movimiento Semilla, digamos, sino que también creo que es un desgaste político y ciudadano para nosotras y nosotros, ¿verdad? Quienes estamos de este otro lado.
que recibir este tipo de información sí que te mueve mucho, ¿no? Te mueve la indignación también. Creo que te das cuenta que este país no da tregua, ¿no? Pareciera que no te da tregua, pero creo que también entre esa, a veces como indignación, creo que puede existir la organización justamente en nuestros intentos de empezar este live, ¿verdad, Julio? Estábamos intentando compartirles un video de varias personas que estaban enfrente del Tribunal Supremo Electoral, que estaban manifestando, porque creo que justamente en este momento es donde no podemos quedarnos calladas ni callados, no podemos quedarnos sin decir nada, sin defender, porque al final creo que más allá de un movimiento, de un partido político, es también lo que nosotras y nosotros fuimos a hacer en las urnas, ¿no? Entonces, creo que este es un momento justamente de seguir defendiendo la decisión que tomamos en la democracia del país y pues un poco como por ahí me iría yo también. También justamente a más o menos como las 8:30, 8, 9, hay Semilla hizo su conferencia de prensa. Yo creo que no la he podido ver completa, pero ahí vi partes como bien precisas, que al final pues es un gran logro que por fin reconozcan, ¿no? Que se oficialicen los resultados, pero que también es complejo este tema de la suspensión temporal del movimiento. Yo por ahí vi que el movimiento Semilla lo que va a hacer es que mañana, y así lo indicaron en la conferencia de prensa, a primera hora van a estar presentando un recurso de nulidad ante esto que les acaban de notificar. Ahí sí que ahorita van a entrar por la vía legal, ¿no? Como intentar dando, intentando de dónde agarrarse, ¿no? Para que esto no suceda, porque definitivamente el hecho de que el movimiento Semilla pueda estar, a ver, esta suspensión temporal, porque no es como que cancelen el partido totalmente, ¿no? Sino que es como una suspensión temporal en lo que sigue investigando y todo lo de las firmas, diría alguien. Eh, eh, lo que puede pasar es que al final esta suspensión temporal puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, podemos llegar a enero y sigan suspendidos y entonces eso es complejo sobre todo para los diputados electos, ¿no? Y que como sabemos como país no solo funciona el ejecutivo, que es el presidente de la vicepresidencia, sino que el país funciona con los 3 poderes del Estado. Entonces, Y creo que justo eso te iba a preguntar, Quetzalí. ¿Qué implicaciones tiene esto? Es decir, sí entendemos y habemos muchos por aquí que no entendemos todo este asunto completamente de amparos, de suspensiones temporales, y necesitamos ir desmenuzándolas y hablar cosa por cosa, entendiendo realmente qué es lo que todo esto significa, porque si bien terminamos el día, digamos, con la oficialización de resultados y Bernardo Arévalo, Karen Herrera son reconocidos como los próximos presidente y vicepresidenta de nuestro país, eh, está por ahí pendiente siempre este asunto de la suspensión temporal provisional. Pero ¿qué significa esto? Porque si Semilla no es un partido, digamos, que es así como yo entiendo este asunto de la suspensión provisional, si no existe como partido, ¿cómo afecta esto a los diputados electos, a los alcaldes electos, al presidente y a la vicepresidenta electa? Y creo que es necesario platicarlo, necesario entenderlo, porque puede afectar esto de alguna manera. Yo no sé si nos querés compartir por ahí algo. Sí, yo lo que tengo claro ahorita es específicamente el tema de las y los diputados. No sé bien cómo funcionaría con el tema de las alcaldías. Creo que al final lo que va a pasar, digamos, a nivel de alcaldías, si no me estoy equivocando, es que solo no van a tener este respaldo como del partido, ¿no? Que al final es como tener quien te resguarde, ¿no? Quien te hace ganas, ¿no? Como movimiento. Pero en el caso de los diputados y diputadas, digamos,
A ver, hay un análisis ahí que se están lanzando y es que, o sea, es importante como esto, aclarar que el partido, el movimiento Semilla, no es que se está cancelando como movimiento, no, no, sino que solo están suspendidos temporalmente, pero que como sabemos cómo se está manejando la situación en el país, esta suspensión puede tardarse más de lo que normalmente podría tardarse, ¿no? Y que se está suspendiendo por todo este tema de las investigaciones que se están haciendo todavía, que antes no los habían suspendido porque de hacerlo iban a incurrir en ilegalidades, ¿verdad? Porque estaban en mero proceso electoral y eso no se podía hacer en ese momento. De hecho, creo que tampoco debería hacerse ahorita, pero me metería a algo que no sé muy bien ahorita. Pero directamente, si esta suspensión llegara a alargarse tanto como para llegar al 14 de enero, lo que pasaría es que al final, justamente, es que pues, los diputados no, bueno, este es el análisis que justamente se están echando algunos y algunas, es que posiblemente las personas del movimiento Semilla no puedan llegar a tomar posesión, ¿no? Que existan otro tipo de Recursos movidas legales. que impidan que ellos puedan tomar posesión, ¿verdad? Que esto no debería ser un impedimento, o sea, que el hecho de que el movimiento Semilla pueda estar suspendida todavía provisionalmente para ese entonces no debería ser un impedimento para que tomen posesión, pero conociendo con todo esto que se está pasando, pueda que sí suceda eso, que no Ujú, tomen ujú. posesión cuando Sí. los 23, ¿no? Diputados y diputadas. Y eso me parece como muy grave, ¿no? Porque muchas y muchos de nosotros votamos por justamente una representatividad en el Congreso que pueda como ser este contrapeso ante todas las personas que están ahí y hacen sus movidas para que nunca lleguen los recursos, ¿no? A donde No, deben. y hay algo también importante, más allá de, y aun cuando, mejor dicho, aun cuando puedan estas personas, hombres y mujeres, eh, electas en las votaciones, ¿no? Como diputados, aun cuando puedan tomar el cargo de diputado, hay algo interesante, no pueden ser parte de la junta directiva del Congreso porque serían considerados como diputados independientes. Eso ya es un gran golpe a estos 23 diputados y diputadas electas. En segundo lugar, no pueden presidir las comisiones de trabajo. No van a tener un jefe de bloque porque no serían un bloque. Entonces, en las reuniones de jefes de bloques, si no estoy mal, no estarían presentes en donde se discuten las agendas de las sesiones ordinarias y extraordinarias y un montón de cositas más ahí, iniciativas de ley, etcétera, etcétera. Básicamente, la suspensión del partido afectaría grandemente no solo al partido en sí, sino a todos aquellos y aquellas que de una manera u otra confiaron en los planes del movimiento Semilla y depositaron su confianza ahí. Es decir, si se oficializan los resultados, si Arévalo y Herrera son presidente y vicepresidenta, pero como decías, este asunto no es solo el ejecutivo, está también el legislativo. Y esta agenda política que Movimiento Semilla lleva, que trae con ellos, no sería posible si ya tenían la cosa cuesta arriba, porque eran 23, no eran mayoría en el Congreso. Ahora, siendo diputados, si lo pudiéramos llamar así, de menor rango, porque serían diputados independientes, la tienen todavía más difícil. Y entonces, esto sí es sumamente importante, porque todos aquellos que pusieron su confianza en Arévalo y dicen, sí, yo leí su plan de trabajo, sí, yo creo en lo que ellos van a hacer, sí, yo creo en estas propuestas, básicamente estaríamos diciendo que muchas de las cosas que se prometieron, que se propusieron como agenda política y legislativa, que el mismo Arevalo ha mencionado que tiene una agenda legislativa, casi que estaríamos dándola por perdida, casi que estaríamos tirándola a la basura diciendo no, esto no va a suceder. Entonces, Sí, hay, es interesante ver eso.
Sí, no, ahí creo que justamente eso que estás tocando es importante porque hay que entender entonces que esta suspensión que se le está haciendo al movimiento Semilla no solo se está atacando como el movimiento, sino que también nos está atacando a nosotras y nosotros, quienes emitimos nuestro voto y quienes depositamos esa confianza. Y nos está atacando directamente porque nos está dejando sin la oportunidad de que personas nos puedan representar en el Congreso, sin que personas nos puedan presentar iniciativas de ley que estén en favor a nosotros, que puedan darle seguimiento como a todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que no solo lo veamos como es algo del movimiento semilla que le está pasando, sino que realmente es algo que puede perjudicar, o sea, que nos va a perjudicar a muchas y a muchos de nosotros. También algo que, digamos, que sí, que es justamente, digamos, del por qué el partido ahorita, el partido, le digo yo, pero el movimiento Semilla, va a presentar también mañana como este su amparo. Un amparo es un recurso que al final lo que busca es en recordar que tenemos derechos y hay que protegerlos y que por favor nos protejan. Entonces, va a presentar sus recursos mañana, pero porque también, digamos, es como algo inconsistente esta situación de la suspensión provisional, porque, digamos, no se puede suspender ni cancelar un partido durante el proceso electoral. Y justamente hoy en la conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral, ellos mismos enfatizaron que el proceso electoral termina hasta el 31 de octubre o sí, 31 de octubre, si no Sí, sí, estoy sí, mal, sí. octubre. Entonces, que presentar este recurso ahorita no debería de tener validez, ¿no? Entonces, son como esas cosas que, esas arbitrariedades que se están dando y que como personas debemos estar atentos y atentas a esto y exigir que se respeten el proceso, que se respeten nuestras voluntades, ¿no? Que ejercimos en las urnas, en este caso, y que, pues, nada, queremos que se juegue limpio todo esto, ¿no? Sí, y creo que con eso que mencionas por ahí lo voy a juntar con alguien por aquí también que comenta. Voy a leer dos comentarios por aquí de Kibi Marce dice estratégicamente los atan de manos, está hablando de Movimiento Semilla, para dejar que el pacto de corruptos siga siendo fiesta. Y sí, creo que por ahí va el plan, creo que por ahí va todos nos damos cuenta de por dónde va estas acciones que se están tomando. Y también por ahí Vergueta dice, a la CICIG la atacaban diciendo que no respetaba el debido proceso. Y lo mencionabas por ahí también, queremos que se juegue limpio, ¿no? Queremos que se respete el debido proceso, pero creo que una pregunta que también podemos hacernos es, ¿qué significa el debido proceso? ¿Cómo entendemos este asunto del debido proceso? Porque yo no sé, el debido proceso, yo no sé qué piensan ustedes ahí que nos están observando. Comenten ahí qué piensan del debido proceso, de dónde surge todo este asunto de que se respete el debido proceso. Y es necesario que entendamos, eh, eh, por ahí comentan que el debido proceso se entiende que no usan los procedimientos como está establecido en la ley. Pero es que es necesario que vayamos un poquito más allá. Y yo siempre lo he dicho, creo que necesitamos entender que este debido proceso fue creado o es hecho la constitución política de la República de Guatemala, de hecho el nacimiento de los estados mismos, de los países mismos, son creados desde lo que le conviene a ciertos grupos en el poder, que ejercen el poder. Entonces, esa defensa del debido proceso, si bien es la primera lucha que tenemos que hacer y que tenemos que evitar que se cometan ilegalidades, que se tomen decisiones arbitrariamente, creo que podemos ir un paso más allá y entender, porque cuando defendemos el debido proceso hay un montón de grupos también corruptos que buscan intereses egoístas, que buscan sus propios intereses únicamente, que también defienden el debido proceso.
Y entonces necesitamos entender que hay que ir un poquito más allá y saber que este debido proceso a veces se defiende no solo porque es lo bueno o es como, no sé, voluntad divina el debido proceso y ay, Dios guarde si se violenta el debido proceso, ¿no? Necesitamos entender que también el debido proceso es un asunto que nace para beneficiar a ciertos grupos de poder. Y otra vez, si bien es cierto, debemos defenderlo, hay que ir un paso más allá y pensar en nuevas posibilidades, en cómo estos asuntos, estos procesos tan burocráticos, tan difíciles de entender para la ciudadanía común, tan escabrosos ahí, de hecho son pensados de esta manera para que los ciudadanos y ciudadanas comunes nos desinteresemos de esto y digamos, ah, no, es demasiado, ahí todo es corrupto, ahí no nos interesa todo esto, ¿verdad? Entonces, sí Sí, debemos interesarnos, sí debemos meternos, buscar la información y buscar defenderla, ¿verdad? sí, eso me parece como también muy importante, justamente cómo hacen que todos los procesos sean casi que inentendibles, ¿no? O sea, como solo no podemos comprenderlas, porque luego al rato solo escuchas como de amparo para acá, amparo para allá, recurso aquí, recurso allá, y es como de, ¿y esto qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hace? Yo te tengo que decir que justamente cuando yo empecé a ver la parte de periodismo, pero sobre todo el periodismo dentro del proceso penal, ay, Dios mío, yo sentía que cada audiencia era una clase para mí, o sea, era, era una cosa como de, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y de verdad que es bien complejo entenderlo, pero siento que no es bueno, no es que no sea necesario, pero sí hay algún par de cositas que hay que entender a veces de todo este proceso y también un poco nuestro trabajo aquí en la chamba es poder dárselos, poder ir dárselos como de poquito a poquito, entenderlos y saber en qué momentos cuáles sí hay que prestarles más atención, ¿no? Porque justamente por ahí hay algunas cosas que son netamente más administrativas, legales, pero hay algunas cosas que sí van traspasando pues ya vulnerando, ¿no? Como procesos. Entonces, es de tenernos paciencia, que no hay que entender todo de la noche a la mañana, pero no se preocupen porque también aquí nuestro trabajo va a ser justamente como ir tocando estos temas de a poco y no se crean que cada día vamos a hablar de amparos y esas cosas, pero sí entender, por ejemplo, que ahorita justamente en este momento estos recursos son los que están utilizando para poder pues desmontar todo lo que la ciudadanía estaba como defendiendo y ha reafirmado en las urnas. Sobre todo creo que también es una maña bien fuerte de cómo utilizar lo legal para llegar a, como justamente lo estabas diciendo Julio, como cometer arbitrariedades, ¿no? O sea, cómo esto legal es un juego de doble vía, de que puede utilizar como, pues al final para las cosas que sí se deben, para que todas y todos tengamos acceso, oportunidades, derechos, y cómo también puede utilizarse para vulnerar derechos y para perseguir, acosar, etcétera, etcétera. Bueno, sí, completamente de acuerdo. Y esto es todo lo que está sucediendo justamente y todo lo que está sucediendo durante estos últimos días acá en nuestro país. Esta es la realidad en la que vivimos, en la que todos los días nos levantamos a chambear, en la que todos los días, mañana, por más que este asunto de amparos, de ilegalidades, de oficialización de resultados y todo, mañana muchas, tenemos que madrugar, ir a trabajar, enfrentar nuestra vida diaria y para eso tenemos la chamba. Si todavía no nos siguen, aquí está la página, aquí está el link para que puedan acompañarnos, lachamba.gt, estamos en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, y creo que próximamente en Spotify también. Así que síganos por ahí.
Ya llegamos a los 1000 seguidores. Gracias, gracias a cada uno, a cada una de ustedes por acompañarnos aquí, por crear esta comunidad. Ya somos más de 1200 los que estamos ahí en la cuenta oficial de la chamba. Y los días lunes y miércoles vamos a estar Quetzalí y yo realizando estos lives, buscando traerles la información que ustedes se merecen, buscando traer esta información que facilite de alguna manera el actuar de cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Y los días martes y jueves va a estar Incómodo y Ana Historiadora también platicando de esto. Así que hay muchas cosas, muchas más cosas por hablar, pero mañana van a estar por ahí en el perfil de Incómodo, Incómodo y Ana Historiadora platicando también de esto. Yo no sé, Quetzalí, si querés que hagamos un resumen ahí rapidito de lo que platicamos el día de hoy o tenés algo más La para agregar. minuta de la chamba, decís tú. Eso, gracias, gracias, gracias. Vamos a hacer ahí la minuta para terminar con este live de la chamba. En primer lugar, estuvimos ahí platicando acerca de el... Feliz noche, Kenny. Saludos, gracias por acompañarnos durante este live. Qué alegre tenerte por aquí. Te esperamos mañana ahí en la cuenta también de Siempre Incómodo. Mañana se hace el live de la chamba desde esa cuenta. Pero regresando a la minuta de este día de la chamba, ¿qué fue? ¿Cuál fue el primer tema? Ya se me olvidó el amparo, ¿no? Creo yo. El primer tema que tuvimos fue justamente que Consuelo Porras no está soportando las críticas y entonces está queriendo ver de qué manera va a silenciar a la gente. Pero por suerte, la Corte de Constitucionalidad dijo, no mamita, esta vez no me hiciera. Y la han dejado sin efecto, pero ojo ahí, porque siempre puede haber algo más. Entonces, hay que estar atentas y atentos para defender nuestro derecho a la libertad de expresión. Ese es el primer punto, Julio. Excelente, sí. La Corte de Constitucionalidad nos la imaginamos ahí diciéndole, pues no, mi ciela, a Consuelo Porras, hoy no, esto no va a ser así. Y si bien es cierto, solo nada más para agregar antes de terminar ahí, es importante que valoremos esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, pero que también estemos pendientes, porque es una Corte de Constitucionalidad que nos da una de cal y una de arena, ¿sí? Entonces, que alegre que hoy se dio de esta manera, pero debemos seguir pendientes ahí de qué es lo que sucede próximamente con todo esto. También platicamos acerca de los creadores de contenido y cómo están siendo atacados desde diversos sectores, desde Twitter, medios de comunicación, y cómo se ataca esta libertad de expresión también desde este lado, ¿no? Hoy te dedicas a hacer videos en TikTok, te dedicas a hacer lives en TikTok, tratando de informar a la población y rápidamente sos tachado como parte de la corrupción de este país. Y personalmente conozco a varios de estos creadores de contenido que fueron atacados durante este último fin de semana y tristemente se les tacha de pertenecer a este o a este otro sector político, pero otra vez yo puedo decir que muchos de ellos son personas, son ciudadanos, ciudadanas, como cada uno de nosotros que de repente dijeron hagamos algo, informemos desde lo que tenemos, usemos las herramientas que tenemos y también ahí creo que debemos unirnos para defendernos unos a otros y poder defender también esta información para que la información sea compartida libremente. Y yo tal vez ahí, Julio, te quisiera como agregar que también creo que, a ver, a veces no todas y todos podemos consumir de la misma forma información, o sea, algunos justamente creo que el por qué las y los creadores de contenido han tenido éxito es porque te permiten tener información bastante digerible, ¿no? Porque no es lo mismo leer una nota completa de un periódico, a veces no te da tiempo, estás como mil cosas, y verte un video de un minuto y medio, pues te ayuda a esclarecer varias cosas. Entonces, creo que también es importante reconocer la labor que están haciendo. Esto no quiere decir que le quita el trabajo justamente periodístico que hacen varios medios de comunicación.
pero digamos como primer filtro te ayuda mucho a entender, entonces que estén atacando a estas personas también atacan un poco como el acceso a la información que uno puede tener, ¿verdad? Entonces Ujú. ahí no solo hay como una vulneración hacia las y los creadores de contenido, sino también a nosotros y nosotras quienes consumimos ese contenido y que al final también nos ayuda mucho. Ujú. Sí, completamente de acuerdo. Gracias por mencionar lo salí y creo que la tarea que nos queda, si ustedes tienen ahí un creador, una creadora de contenido que le haya servido en este proceso electoral, vayan hoy, le escriben gracias por tu apoyo y volvamos y permitamos, mejor dicho, que esta información pueda fluir, pueda crecer, porque hoy en día mucha de nuestra libertad de expresión, nuestro derecho, mejor dicho, a la libertad de expresión puede estar siendo violentado. Y como decía Quetzalí, hay medios de comunicación especializados también, a los cuales también podemos, creo yo, apoyar e interesarnos para y agradecer, mejor dicho, por ese trabajo que realizan para llevar la información a los que buscamos y soñamos construir un mejor país, una mejor Guatemala. Y por último, en la minuta, los tres acontecimientos del día de hoy. Los allanamientos de la mañana, arbitrarios de alguna manera, los allanamientos en la mañana también y la captura que se dio, o la aprehensión, mejor dicho, que se dio de la abogada González, defensora de Juan Francisco Sandoval y otros actores ahí, ex CICIG, ex miembros también de la FESI, pero que al final de cuentas se están dando y vamos a seguir pendientes. Y además, las otras dos cosas que sucedieron hoy en la mañana y ya entrando la nochecita con Movimiento Semilla, la suspensión del partido y la oficialización de resultados. ¿Algunas palabras que salí para terminar con este live? Bueno, gente, chambeadores y chambeadoras, creo que lo que nos queda es reafirmar que necesitamos defender nuestros derechos a la libertad de expresión, pero también nuestro sueño y esperanza de que este país sea distinto y para eso hay que ponerle mucho ojo a todo lo que está pasando ahorita. No es solo contra la gente que está generando información, no es solo se está presidiendo ahorita al movimiento Semilla, sino que al final también se nos está vulnerando a nosotros y nosotros desde lo cotidiano, desde lo individual. Y si no lo vemos así, creo que va a ser muy difícil que nos podamos organizar, pero en estos momentos creo que hay que ponerle mucho asunto a lo que está pasando, porque siento que va a ser una semana bastante agotadora. Creo que la semana pasada, sabes, la sentí así como no tan turbulenta, pero estaba como con cositas, pero creo que ahorita se va a venir cosas interesantes y entonces hay que estar ojo con lo que está pasando, hay que informarnos. Yo sé que a veces no podemos salir a las calles porque es complejo en todo lo que hay que hacer en el día a día, pero ahí sí que justamente permitir que la familia se informe bien, que nuestros cuates y cuatas se puedan informar de lo que está pasando, es muy importante porque entonces así sabemos qué está ocurriendo y podemos como justamente combatir la desinformación y poder esto, ¿no? Como defender el país que queremos, defender el país que soñamos, que nos merecemos, que deseamos con Así muchas. es. Y entonces, nada, es súper lindo poder verles y comenzar la chamba con mucha información, pero también, bueno, de mi parte con energía, hasta como pareciera que no, pero sí es un lunes que me tiene